Buenas noches, muchachos, espero que se encuentren muy bien. Me da gusto saludarlos y explicar más ejemplos de cálculo diferencial e integral. Para el examen parcial siempre pregunto lo que es una función par e impar, pero evidentemente no de memoria, sino que lo verifiquen en ejercicios si las funciones son pares, impares o de ninguno de estos tipos, porque no siempre tienen que ser pares o impares. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Aquí tenemos el ejemplo número 1, esta función. ¿Y por qué escribí aquí f de menos x? ¿Por qué el primer cálculo es ese? Bueno, acuérdense de la definición, la tenemos en otro video. Tenemos f de x, la función que vamos a estudiar. Y existen estas posibilidades, que f de menos x sea igual a f de x, ¿sí? Fíjense, f de menos x igual a f de x. Si se logra esto, la función va a ser par. La otra opción es que f de menos x sea igual a menos f de x. En este caso, la función va a ser impar. Si ustedes observan en esta definición, las dos definiciones empiezan con comparar f de x con otra función, ¿sí? Por ejemplo, aquí comparan f de x con la función inicial, ¿sí? Y comparan f de menos x, dije aquí f de x, a ver, repito. Comparar f de menos x con f de x, que es la función original, o comparar f de menos x con el signo contrario del original. Si multiplicamos por menos 1 la original, obtenemos f de menos x. Bueno, si se logra el renglón 1, la función va a ser par. Si se logra el renglón 2, la función va a ser impar. Y cuando ya hagamos operaciones algebraicas, simplificaciones, apliquemos identidades, etcétera, y no lleguemos ni a lo del renglón 1, o sea, f de x, ni a menos f de x, pues concluimos que la función no es par ni impar. Ahora, si se fijan, en los dos casos se comienza con f de menos x. Se comienza estudiando eso. Por eso el primer paso siempre va a ser revisar quién es f de menos x. Miren, esta es f de menos x, ¿verdad? Está en el 1 y en el 2, o sea, para la definición de par y para la definición de impar. Por eso, este es el paso 1. El paso 1, sin importar cuál sea el resultado, el paso 1, ¿cuántos ejemplos les hice aquí? Les hice 2. Entonces ya el paso 1 es este y el paso 1 es este. Bueno, vamos a comenzar entonces con ese paso 1 que ya les expliqué por qué se tiene que calcular. Y entonces, observen la función que les dan original y la que ustedes tienen que saber cuál es. La diferencia entre esto es x y esto es menos x. Esa es la única diferencia. Quiere decir que cuando yo vea el lado derecho de la función, tengo que escribir menos x donde esté una x por lógica. Entonces, miren, menos 3, y en lugar de esta x, ¿qué escribo? Menos x a la 4, igual que en la original. Luego menos, ¿sí? ¿Qué sigue aquí? X cuadrada. Bueno, menos x al cuadrado. Así de sencillo. ¿Se fijan? Y luego hay que hacer operaciones hasta simplificar, factorizar, reducir, todo lo que se pueda para revisar si esta función es par o impar. Entonces, ¿qué hacemos aquí en el primer paso? Es un número negativo.
elevado a una potencia par, el número va a ser positivo, ¿sí? En este caso la X, pues, pero por así decirlo, acuérdense que la X pues es un número real cualquiera. Entonces, menos X elevado a una potencia par es X a la 4, ya es positivo. ¿Afecta a este? No, claro que no. Si ustedes se fijan, esto está encerrado en su propio paréntesis, entonces no le vamos a hacer nada al menos 3. Nos vamos al otro paréntesis, que es este. También es menos X elevado a una potencia par, entonces queda positivo. Este no cambia, ese signo negativo, ¿de acuerdo? Bueno, ya estudiamos esa parte. Ahora vamos a comparar, porque ya no puedo simplificar más. Es una función muy chiquita, ya no se puede simplificar más, entonces hay que comparar este resultado al que llegué con el que tenemos de color morado, lila, que es el primero que nos dieron. Entonces, a lo que llegué, ¿cómo se llama? Se llama f de menos x. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo estoy tomando de la de arriba, que se llama f de menos x. Pero si ustedes observan, este resultado es exactamente igual a esto. Exactamente igual. Quiere decir que f de menos x es igual a f de x. Aquí está, miren, f de menos x igual a f de x. Y eso queda como el renglón 1. Entonces ya puedo concluir que la función es par. Pero siempre que concluyo algo tengo que explicar, ¿eh? No nada más es concluir ahí así al aventón. Estamos verificando, estamos en una demostración, por así decirlo. Entonces, hay que explicar. Entonces, decimos, como f de menos x es igual a f de x, ¿cómo que quiere decir? Que ya lo sabemos. ¿Y por qué lo sabemos? Porque lo tengo en el renglón anterior. Entonces, como f de menos x es igual a f de x, la función f de x igual a menos 3x a la 4 menos x cuadrada, es decir, la que nos pidieron investigar, es una función par. Y ahí se termina. Yo creo que está muy claro, ¿verdad, muchachos? Ya no creo que tengan dudas en este tema. De todos modos, cualquier duda que tengan, pues me dicen, me escriben y me dicen que quedó alguna duda. Nos vamos a pasar entonces a la 2. Acuérdense que siempre empezamos con f de menos x, porque así está la definición. Entonces empezamos con esto. Y donde yo vea una x pongo menos x. Y estos paréntesis de color moradito o lila es para que ustedes vean precisamente dónde los sustituí. ¿Son necesarios? Casi siempre sí, por lo general sí, porque es negativo y es una forma de agrupar. No podemos usar aquí un punto porque se confundiría un punto con un menos. Entonces eso no. ¿Sí? Tiene que ser con paréntesis. Bueno, una vez que ya sustituimos, hacemos las operaciones. Vamos a ver. Un menos x, ¿sí? Elevado a una función impar, pues queda negativo. Pero fíjense, ya no está escrito igual. Observen. Esto no está escrito igual. Aquí el 3 estaba fuera del paréntesis y ahora está adentro. Quiere decir que ya lo resolví. ¿Sí? Quedó negativo, pero ya está resuelto. Ahora, no está elevado, bueno, a la 1, que el 1 no se escribe y además no afecta. Con son signos iguales. Signos iguales en la multiplicación, como es positivo. Entonces va a quedar más 5x. Y 6 igual porque aquí no había nada que afectara, que cambiara. ¿De acuerdo? Bueno, entonces una vez que ya hicimos
la operación de los signos con las leyes de los signos y las leyes de los exponentes. A ver, se borró un paréntesis de más. Esa es la desventaja. Vamos a borrarlo con cuidado, esta flechita. Ahí está, ahora sí. Vamos al siguiente paso y observemos. Esta es una multiplicación. Signos contrarios negativo porque el 4 es positivo, ¿verdad? Positivo y negativo. Entonces se multiplican y queda negativo. 4x cúbica. Este ya estaba simplificado y el 6 también. Entonces ya, aquí ya no puedo simplificar más. Esto que ya no puedo simplificar, ¿qué es? Sigue siendo f de menos x. Pero con pluma. A ver. F de menos x. Y este f de menos x lo tengo que comparar con la f de x del inicio. ¿Por qué? Porque estoy haciendo esto. Estoy comparando f de menos x con f de x. Estoy usando la definición de función par. Bueno, entonces lo comparo y veo que, vamos a señalar, veo que aquí es, el primero es positivo, aquí es negativo. El segundo es negativo, aquí es positivo. Este es positivo y positivo igual. Pues no cumple. Nada más el más 6 es igual. Entonces la pregunta aquí que les hago es esta. ¿F de menos x es igual a f de x? O sea, a este renglón, f de menos x es igual a f de x. Y ya respondemos, no, son distintas. Entonces, la función, o por lo tanto, la función no es par. ¿De acuerdo? Bueno, no fue par. ¿Podría ser impar? Sí, podría ser. Entonces, como yo ya tengo calculada esta parte, que ya la calculé en el primer renglón para revisar si era par, ya nada más me faltaría saber quién es menos f de x. Entonces, ¿qué hago? Bueno, vuelvo a escribir f de x nomás para tenerla cerca, para no equivocarme. Miren, es esta misma. Y para que ustedes también lo vieran porque no cabe en la pantalla y entonces subimos, ¿sí? Ahí está. Volví a escribir esta para tenerlo listo. Y la pregunta es, ¿quién es menos f de x? Porque acuérdense que tenemos que comparar estas dos. Volvamos a la definición de impar. Fíjense, f de menos x igual a menos f de x. Entonces, primero con estas dos encuentro menos f de x, que es cambiarle el signo a todos estos. Y lo hago aquí. ¿Sí? Entonces, observen este polinomio. Lo encerré entre estos paréntesis y lo multipliqué por menos 1 porque aquí tengo el menos también, menos 1. Cuando hay un menos 1 multiplicando a todo lo de un paréntesis, todos cambian de signo. El 4x cúbica era positivo, ahora es negativo. Menos 5x era negativo, ahora es positivo. Y el 6 era positivo, ahora es negativo. Por fin supe quién es menos f de x. Y ya en este paso no puedo simplificar más. ¿Qué tengo que hacer? Entonces tengo que compararlo con f de menos x por la definición, ¿se acuerdan? Y entonces la pregunta es, f de menos x es igual a menos f de x, a esto que acabo de encontrar. Entonces, primero hay que ver quién es f de menos x. Vamos a copiarlo de arriba. Esto fue copiado de arriba. ¿De dónde? De aquí, miren. Menos 4x cúbica más 5x, menos 4x cúbica más 5x, más 6. Más este 6. Aquí está. Y lo vamos a comparar con lo que acabamos de encontrar. Menos 4x cúbica más 5x menos 6. Entonces, comparemos término a término.
vamos a buscar otra forma aquí con otro color. Este término es exactamente igual a este. Perfecto, vamos bien. 5x es igual a 5x, vamos bien. Y, híjole, Taran. No, ¿verdad? Estos no son iguales. Bueno, lo escribo para poder explicar. 6 es diferente de menos 6. Con esto ya puedo concluir que f de menos x es diferente a a menos f de x. Y si no se cumplió esto, la función no es impar. Y ya habíamos dicho que la función no es par. Fíjense, no es par y no es impar. Por lo tanto, vamos a borrar un poco rápidamente para que no les quede así, para cuando saquen la impresión de pantalla. Rápido. Yo lo voy subrayando para que vean dónde voy explicando, qué voy leyendo y quede muy claro. Espero que sí les sirva mucho eso que voy subrayando. Pero bueno, entonces dijimos aquí, en esta parte, ya hasta ahí para terminar. Dijimos, la función no es par. La función no es impar. Y como eso ya lo tenemos escrito, voy a escribir un como. Acuérdense por qué se escribe el como. El como se escribe cuando ya tengo eso resuelto, verificado, perfectamente concluido. Entonces digo, como f de x no es par y no es impar, entonces no es de ninguno de esos tipos. De ninguno de esos tipos. Es una clasificación, ¿verdad? En las funciones se pueden clasificar de distintas maneras, como algebraicas, logarítmicas, exponenciales, trigonométricas inversas, en fin. Y también hay otras clasificaciones como esta, par, impar o de ninguna de estas. Entonces ustedes tienen que ir aprendiendo a reconocer el tipo de funciones que tenemos y a revisar en la clasificación o a distinguir qué tipo de función es. Entonces, recuerden, para hacer este tipo de verificaciones tenemos que tener a la mano la definición. Tengan siempre a la mano su formulario, porque es indispensable para aprender. Si a ustedes les dejan sacar un formulario o no en un examen, bueno, eso es otra cosa, pero para estudiar se necesita todo el tiempo. Así cuando llegan al examen ya están concentrados en cómo se define cada una de las cosas, ¿ok? Bueno, pues entonces me dio mucho gusto explicarles este ejercicio y las dudas o comentarios, por favor, me los ponen aquí o en el grupo de Facebook y los espero para el próximo ejercicio. Muchas gracias.